La lectura de hoy nos muestra cómo Jesús fue rechazado por su propia gente, que no supo ver su sabiduría y sus milagros. ¿Qué podemos aprender de esta situación? ¿Cómo podemos evitar caer en la misma falta de fe? ¿Cómo podemos acoger a Jesús en nuestra vida y en nuestra comunidad? Te invitamos a que nos escribas en comentarios tus respuestas e intenciones. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 2 al 17. En aquellos días, el rey David ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él, id por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, a hacer el censo de la población, para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para el servicio militar y en Judá 500,000. Pero, después de haber hecho el censo del pueblo, a David le remordió la conciencia y dijo al Señor, he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque ha hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor, vete a decir a David, así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno, y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó, ¿qué castigo escoges? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tu enemigo, o 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor, que me ha enviado? David contestó, estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. Y David escogió la peste. Eran los días de la recolección del trigo. El Señor mandó entonces la peste a Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Beerseba, murieron 70,000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor, soy yo el que ha pecado. Soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo, y dijo al ángel, que estaba asolando a la población, basta. Detén tu mano. Palabra de Dios. Salmo responsorial. A cada estrofa del Salmo respondemos, perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa. Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique. En el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas. No lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio. Me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura. Esta lectura nos muestra cómo Jesús fue rechazado y despreciado por su propia gente, que no supo reconocer su identidad y su misión. Ellos se quedaron en la superficie, en lo que veían y conocían de él, y no fueron capaces de abrirse a la novedad y al misterio que encerraba. Jesús se sintió dolido y sorprendido por su falta de fe, que le impedía hacer milagros y manifestar su poder. Sin embargo, no se dejó vencer por el desánimo ni por la ira, sino que siguió enseñando y curando a los que se acercaban a él con confianza. Esta reflexión nos puede ayudar a pensar en nuestra propia vida y en cómo nos relacionamos con Jesús y con los demás. ¿Tenemos una fe viva y humilde, que nos permite descubrir a Jesús en su palabra y en sus obras?
¿O tenemos una fe rutinaria y orgullosa que nos cierra a la sorpresa y al asombro? ¿Reconocemos a Jesús en las personas que nos rodean, especialmente en las más pobres y necesitadas? ¿O las juzgamos y las despreciamos por su apariencia o su condición? ¿Nos dejamos enseñar y sanar por Jesús, o nos creemos autosuficientes y sabios? ¿Somos agradecidos y generosos con los dones que hemos recibido de Jesús, o los guardamos para nosotros mismos? Digamos juntos una oración para el día de hoy. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos ilumina y nos desafía. Te pedimos que aumentes nuestra fe, para que podamos reconocerte y acogerte en nuestra vida. Perdónanos por las veces que te hemos rechazado o ignorado, por nuestra soberbia o nuestra indiferencia. Ayúdanos a ser más humildes y abiertos, a escuchar tu voz y a seguir tu voluntad. Haznos testigos de tu amor y de tu poder, y bendice a nuestra familia y a nuestra comunidad. Amén.